La mañana había amanecido con ese silencio pesado que precede a las tormentas, aunque el cielo sobre San Miguel de las Cruces permanecía despejado. Era un pueblo pequeño, enclavado en las montañas de Oaxaca, donde las casas de adobe se aferraban a las laderas, como si temieran resbalar hacia el valle. Lucía Mendoza caminaba por el sendero de tierra que conectaba su humilde vivienda con el centro del pueblo, cargando sobre los hombros un rebozo desgastado que había pertenecido a su abuela. A sus 32 años, su rostro mostraba las marcas de una vida difícil. Arrugas prematuras alrededor de los ojos, manos callosas de trabajar la tierra y una expresión perpetuamente cautelosa que había adoptado desde que su esposo, Rodrigo, desapareció 3 años atrás. El mercado comenzaba a despertar cuando ella llegó. Don Heriberto, el vendedor de frutas, acomodaba sus naranjas en pirámides perfectas mientras silbaba una melodía desafinada. Doña Carmela extendía sus rebozos tejidos sobre un petate, y el aroma del café recién hecho de la fonda de los Ramírez se mezclaba con el olor a tierra húmeda y maíz tostado. Lucía saludó con un gesto sutil, sin detenerse. Necesitaba llegar temprano al molino para preparar la masa que vendería durante el día. Era su único sustento desde que quedó sola con sus 2 hijos. Mateo, de 11 años, y Sofía, de 8. «Buenos días, Lucía», la saludó don Heriberto, levantando la mano. «¿Ya escuchaste las noticias?». Ella se detuvo en seco, sintiendo cómo se le erizaba la piel. Las noticias en San Miguel nunca eran buenas. Negó con la cabeza, acercándose lentamente al puesto del anciano. «Dicen que vienen hombres de la sierra», murmuró don Heriberto, bajando la voz aunque alrededor no había más que el murmullo matutino del mercado. «Combatientes. Pasaron por San Andrés hace 2 días. Algunos dicen que son revolucionarios, otros que son paramilitares. Nadie sabe bien qué quieren». El estómago de Lucía se contrajo. Recordó las historias que su padre le contaba sobre los tiempos violentos, cuando grupos armados bajaban de las montañas exigiendo tributos o reclutando jóvenes a la fuerza. Pensó en Mateo, en su sonrisa inocente y sus manos aún pequeñas para empuñar nada más pesado que una azada. «¿Cuándo llegarán aquí?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. «No se sabe. Quizás hoy, quizás mañana». El presidente municipal convocó una reunión para esta tarde en la plaza. Lucía asintió y siguió su camino, pero sus pensamientos corrían más rápido que sus pies. Cada paso hacia el molino se sentía más pesado, como si cargara no solo el maíz en su morral, sino el peso de una amenaza invisible que se cernía sobre su familia. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Ahora continuemos. Esa tarde, la plaza principal de San Miguel se llenó de rostros preocupados. Los hombres se agrupaban cerca del kiosco central, algunos fumando cigarrillos con nerviosismo, mientras las mujeres permanecían en las orillas, sosteniendo a sus hijos pequeños contra sus faldas. Lucía se ubicó junto a su vecina, Esperanza Torres, una mujer robusta de mejillas rojizas que trabajaba como comadrona en el pueblo. «Esto me recuerda a los tiempos de mi madre», susurró Esperanza, apretando el brazo de Lucía. «Cuando los cristeros pasaban por aquí, siempre dejaban más lágrimas que promesas. El presidente municipal, don Abundio Castañeda, subió los escalones del kiosco. Era un hombre delgado, de bigote canoso y lentes redondos que constantemente se resbalaban por su nariz. Levantó las manos pidiendo silencio. «Hermanos y hermanas de San Miguel», no comenzó con voz temblorosa. «Como muchos ya saben, un grupo de hombres armados se dirige hacia nuestro pueblo. Según los informes que nos han llegado de las comunidades vecinas, se trata de un contingente de aproximadamente 40 hombres
que dicen luchar por la justicia social y los derechos de los pueblos indígenas. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos gritaron preguntas que don Abundio intentó acallar con gestos desesperados. «Necesitamos saber si vienen a hacernos daño», exclamó Tomás Velasco, un campesino de edad avanzada, cuya familia había vivido en San Miguel por generaciones. «No lo sabemos con certeza», admitió el presidente municipal, «pero debemos estar preparados para cualquier eventualidad. Les pido que mantengan la calma, que protejan a sus familias y que no ofrezcan resistencia si llegan a presentarse aquí. La violencia solo genera más violencia». Las palabras de don Abundio hicieron poco para calmar los ánimos. Mientras la reunión se dispersaba, Lucía sintió un nudo apretándose en su garganta. Caminó de regreso a su casa con pasos apresurados, sosteniendo la mano de Sofía, quien la miraba con ojos grandes y asustados. «Mamá, ¿qué son combatientes?», preguntó la niña con su voz aguda. Lucía se arrodilló frente a ella, acariciando su cabello negro y lacio. Son hombres que pelean por lo que creen justo, mi amor, pero a veces se equivocan en la manera de hacerlo». «¿Nos van a lastimar?». «No mientras yo esté aquí», respondió Lucía con una firmeza que no sentía. Esa noche, mientras sus hijos dormían en el petate que compartían en la única habitación de la casa, Lucía se sentó en el pequeño patio trasero bajo un cielo repleto de estrellas. El aire fresco de la montaña le acariciaba el rostro, pero no lograba calmar la ansiedad que la carcomía por dentro. Pensó en Rodrigo, en cómo hubiera sabido qué hacer en una situación como esta. Él siempre había sido el fuerte, el que tomaba decisiones cuando ella se paralizaba por el miedo. Pero Rodrigo ya no estaba. Había salido una mañana a vender leña a un pueblo vecino y nunca regresó. Durante meses, Lucía lo buscó por todas partes, preguntando a comerciantes, policías, cualquiera que pudiera darle información. Finalmente, alguien le dijo que lo habían visto subiendo a un camión con otros hombres, rumbo al norte. Probablemente había cruzado la frontera buscando una vida mejor, o quizás había muerto en el intento. Nunca lo supo con certeza, y esa incertidumbre era peor que cualquier verdad dolorosa. Al día siguiente los combatientes llegaron al amanecer. Lucía los escuchó primero. El sonido de botas pesadas sobre la tierra, el tintineo metálico de las armas, voces masculinas dando órdenes en tonos secos. Se asomó por la ventana y vio la columna de hombres entrando al pueblo por el camino principal. Vestían ropa mixta, algunos con uniformes militares desgastados, otros con pantalones de mezclilla y camisas de trabajo. Todos llevaban rifles al hombro y machetes en la cintura. Sus rostros eran duros, curtidos por el sol y la violencia, con miradas que oscilaban entre la determinación y el cansancio. El líder era inconfundible, alto, de complexión robusta, con un sombrero vaquero negro y un pañuelo rojo anudado al cuello. Su bigote espeso le daba un aire de autoridad y cuando hablaba, su voz resonaba con un poder que hacía que los demás guardaran silencio inmediatamente. «Habitantes de San Miguel», gritó desde el centro de la plaza mientras sus hombres se dispersaban por las calles adyacentes. «No venimos a causarles daño. Somos soldados del pueblo. Luchamos contra la opresión de los gobiernos corruptos que han abandonado a comunidades como la suya». Desde su ventana, Lucía observaba con el corazón desbocado. Mateo y Sofía se aferraban a su espalda, asustados por el estruendo de voces y movimientos. «Necesitamos provisiones», continuó el líder. «Comida, agua, refugio para descansar unos días. A cambio, les ofrecemos protección contra cualquier amenaza. Les prometo que seremos huéspedes respetuosos». Don Abundio apareció desde el ayuntamiento.
caminando con pasos inseguros hacia el centro de la plaza. Sus manos temblaban visiblemente. «Señor, comandante», tartamudeó. «Somos un pueblo pobre. No tenemos mucho que ofrecer». El comandante se acercó a él, su presencia imponente eclipsando la figura menuda del presidente municipal. «No pedimos riquezas, don Abundio, solo lo necesario para que mis hombres recuperen fuerzas. Hemos caminado durante semanas por estas montañas. ¿Y si nos negamos?», preguntó una voz desde la multitud que comenzaba a congregarse. Era Tomás Velasco, el viejo campesino, quien a pesar de su edad avanzada mantenía una postura desafiante. El comandante lo miró fijamente. «Nadie aquí es nuestro enemigo, señor, pero tampoco somos mendigos. Esperamos la cooperación de la comunidad». La amenaza implícita flotaba en el aire como una nube oscura. Don Abundio tragó saliva y asintió. «Organizaremos lo que podamos, pero les ruego que respeten a nuestras familias». «Por supuesto», respondió el comandante con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Durante las siguientes horas, los combatientes se instalaron en el pueblo. Ocuparon el salón comunal como cuartel general, y varios de ellos se dispersaron por las casas solicitando alojamiento temporal. Lucía sintió pánico cuando escuchó golpes en su puerta. Abrió con manos temblorosas y se encontró frente a 3 hombres. El más joven no tendría más de 18 años, con un rostro pecoso y una cicatriz reciente en la mejilla. Los otros 2 eran mayores, de miradas cansadas y posturas encorvadas. «Señora», dijo el joven, quitándose el sombrero en un gesto de cortesía que contrastaba con las armas que portaban. «El comandante nos envió a pedir si tiene espacio para que descansemos. Solo por unos días». Lucía miró hacia atrás, donde Mateo y Sofía la observaban aterrorizados. Su instinto maternal gritaba que los rechazara, que cerrara la puerta y protegiera a sus hijos. Pero sabía que eso solo traería problemas. «Tengo poco espacio», dijo finalmente, con voz apenas audible. «Pero pueden quedarse en el cobertizo del patio». «Es más que suficiente, señora. Gracias», respondió el joven con genuina gratitud. Mientras los hombres se instalaban, Lucía preparó frijoles y tortillas en su pequeña cocina. Sus manos se movían mecánicamente, pero su mente era un torbellino de preocupaciones. ¿Cuánto tiempo se quedarían? ¿Qué querían realmente? ¿Estarían seguros sus hijos? Esa noche, después de servir la cena a los combatientes, Lucía se sentó en un rincón de su casa, observando cómo Mateo y Sofía dormían inquietos. A través de la ventana podía ver las fogatas encendidas en la plaza, donde los hombres armados conversaban en voz baja. El resplandor anaranjado de las llamas proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de adobe. Uno de los combatientes mayores que se hospedaba en su cobertizo se acercó a la puerta. «Señora Lucía», dijo suavemente, «le agradecemos su hospitalidad. Sé que esto no es fácil para usted». Ella lo miró sin responder, su desconfianza evidente en cada línea de su rostro. «Me llamo Vicente», continuó el hombre, «y quiero que sepa que no todos nosotros elegimos esta vida. Algunos fuimos empujados a ella por circunstancias que escapaban a nuestro control». «¿Y eso justifica asustar a pueblos enteros?», preguntó Lucía, con más valentía de la que sentía. Vicente bajó la mirada. «No, señora, no lo justifica. Pero cuando el gobierno te quita todo, cuando ves morir de hambre a tu familia, mientras los políticos se enriquecen, ¿qué opciones te quedan?». Lucía no respondió. Parte de ella entendía ese dolor, esa desesperación que empujaba a las personas a tomar decisiones extremas. Ella misma había sentido esa impotencia cuando Rodrigo desapareció, cuando tuvo que enfrentar sola la responsabilidad de alimentar a 2 niños sin ningún apoyo. Los días siguientes transformaron completamente la dinámica de San Miguel.
Los combatientes se mezclaban con los habitantes del pueblo, algunos ayudando en tareas agrícolas, otros simplemente descansando bajo la sombra de los árboles. El comandante, cuyo nombre era Esteban Rojas, estableció una especie de orden provisional. Organizó asambleas nocturnas en la plaza donde hablaba sobre la desigualdad, la corrupción, la necesidad de que los pueblos se levantaran contra la opresión. Al principio, los habitantes de San Miguel escuchaban con escepticismo y temor, pero gradualmente algunas de sus palabras comenzaron a resonar. Don Heriberto, el vendedor de frutas, perdió una cosecha entera el año anterior debido a un programa gubernamental mal implementado. Doña Carmela no había recibido la pensión prometida por la muerte de su esposo. Tomás Velasco había visto cómo las tierras comunales eran vendidas a empresas sin consultar a la comunidad. Lucía observaba todo esto con una mezcla de curiosidad y aprensión. Una tarde, mientras lavaba ropa en el río que corría al pie del pueblo, se encontró con Esperanza, su vecina. «¿Qué piensas de todo esto?», le preguntó Esperanza, frotando una camisa contra las piedras planas. «No lo sé», admitió Lucía. «Parte de mí entiende su frustración, pero otra parte solo quiere que se vayan y nos dejen en paz. Mi hijo mayor está fascinado con ellos», dijo Esperanza con preocupación. «Ayer lo escuché hablando con otros muchachos sobre unirse a la causa. Tiene 16 años, Lucía. Apenas es un niño». El miedo se instaló nuevamente en el pecho de Lucía. Pensó en Mateo, en cómo miraba con ojos brillantes cuando Esteban Rojas hablaba sobre la justicia y la dignidad. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que su hijo también se sintiera atraído por esas promesas? Una semana después de su llegada, los combatientes organizaron una demostración de fuerza en la plaza. Formaron filas perfectas, marcharon al unísono, ejecutaron maniobras militares con precisión ensayada. Era un espectáculo impresionante y aterrorizante a la vez. Los niños del pueblo miraban fascinados, mientras los adultos intercambiaban miradas nerviosas. Después de la demostración, Esteban Rojas subió al kiosco. «Esto es lo que podemos lograr cuando nos organizamos», exclamó. «Cuando dejamos de ser víctimas y nos convertimos en protagonistas de nuestro destino». La multitud aplaudió, algunos con entusiasmo genuino, otros por temor a parecer disidentes. Lucía permaneció en silencio, abrazando a sus hijos contra ella. Esa noche, mientras preparaba la cena, escuchó voces alteradas fuera de su casa. Se asomó y vio a Vicente, el combatiente que se hospedaba en su cobertizo, discutiendo acaloradamente con el joven de rostro pecoso. «No puedes obligarlo», gritaba Vicente. «Es apenas un niño». «El comandante dice que necesitamos más hombres», respondió el joven con tono desafiante. «Y ese muchacho tiene edad suficiente». Lucía sintió que se le helaba la sangre. Salió al patio. «¿De quién están hablando?». Vicente la miró con expresión compungida. «Del hijo de Esperanza, señora. Esteban quiere reclutarlo». «¡No!», exclamó Lucía, sintiendo cómo la rabia reemplazaba al miedo. «No pueden hacer eso». El joven combatiente la miró con frialdad. «El muchacho quiere unirse voluntariamente, señora. Nadie lo está obligando». «Es un niño confundido por palabras bonitas», replicó Lucía. «Ustedes lo saben bien». Antes de que pudiera responder, la voz de Esteban Rojas resonó desde la entrada del patio. «¿Algún problema aquí?». El comandante había aparecido de la nada, su presencia llenando el espacio con una autoridad incuestionable. Sus ojos oscuros se posaron en Lucía, evaluándola. «Señora Mendoza», dijo con tono calmado pero firme, «entiendo su preocupación, pero debe comprender que ofrecemos a los jóvenes una oportunidad de luchar por algo más grande que ellos mismos. Les ofrecen una vida de violencia y muerte», respondió Lucía,
sorprendida por su propia valentía. Conozco esa vida. Mi esposo desapareció buscando algo mejor. No permitiré que eso le pase a ningún niño de este pueblo. Esteban la miró largamente. Por un momento, Lucía creyó ver algo parecido al respeto en sus ojos. Tiene agallas, señora. Me gusta eso, pero debe entender que el mundo no cambia con palabras suaves y buenas intenciones. Tampoco cambia sembrando más dolor, replicó ella. El comandante sonrió levemente. Quizás tenga razón, pero por ahora seguimos nuestro camino, y si el hijo de su vecina quiere unirse, es su decisión. Lucía pasó esa noche sin dormir, dando vueltas en su petate mientras escuchaba los sonidos nocturnos del pueblo transformado. Al amanecer, tomó una decisión. Fue a la casa de Esperanza y encontró a su vecina llorando en la cocina. «Se va con ellos», sollozó Esperanza. «Mi Julián dice que es su destino, que finalmente encontró un propósito». Lucía abrazó a su amiga, sintiendo cómo las lágrimas también brotaban de sus propios ojos. «Lo siento mucho, Esperanza. Lo siento tanto». Esa tarde, mientras los combatientes se preparaban para partir, Lucía observó cómo Julián, el hijo de Esperanza, se despedía de su madre. El muchacho intentaba parecer fuerte, pero sus ojos revelaban el miedo que sentía. Esperanza lo abrazó con desesperación, como si pudiera retenerlo con la fuerza de su amor maternal. Vicente se acercó a Lucía antes de marcharse. «Cuidaré de él, señora, se lo prometo». «Sus promesas no significan nada», respondió Lucía con amargura. El hombre asintió tristemente. «Tiene razón, pero aún así haré lo que pueda». Cuando la columna de combatientes finalmente abandonó San Miguel, llevándose a Julián y a otros 2 jóvenes del pueblo, un silencio pesado se instaló sobre las calles. Era como si una tormenta hubiera pasado, dejando destrucción invisible a su paso. Los días posteriores fueron de duelo y reflexión. Las familias que perdieron a sus hijos lloraban abiertamente, mientras otros intentaban retomar sus rutinas cotidianas. Pero nada era igual. El pueblo había cambiado, y sus habitantes también. Lucía se sentó en su patio una noche, mirando las estrellas como había hecho tantas veces. Pero ahora, cada punto de luz en el cielo le recordaba las hogueras de los combatientes, las miradas de los jóvenes seducidos por promesas de gloria. «Mamá». La voz de Mateo la sacó de sus pensamientos. «¿Por qué Julián se fue con ellos?». Lucía miró a su hijo, viendo en sus ojos la misma confusión que sentía ella. Porque a veces, cuando las personas están perdidas, buscan respuestas en los lugares equivocados. Nosotros también estamos perdidos. La pregunta golpeó a Lucía como un puñetazo. Extendió su brazo y atrajo a Mateo hacia ella. «No, mi amor. Mientras estemos juntos, siempre sabremos dónde está nuestro hogar». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Lucía no estaba segura de creerlas completamente. El paso de los combatientes había dejado semillas de duda y división en San Miguel. Algunos habitantes habían quedado convencidos de que la lucha armada era la única salida, mientras otros se aferraban a la esperanza de que la paz y el trabajo duro eventualmente traerían mejores días. Las semanas siguientes trajeron noticias esporádicas sobre el grupo de Esteban Rojas. Algunos decían que habían tomado control de varios pueblos en la sierra, estableciendo una especie de gobierno paralelo. Otros rumoreaban que habían tenido enfrentamientos con el ejército, dejando muertos de ambos lados. Nadie sabía qué era verdad y qué era exageración. Una mañana, mientras Lucía molía maíz para las tortillas del día, apareció en su puerta una figura familiar. Era Vicente, el combatiente que se había hospedado en su cobertizo, pero ahora lucía demacrado, con la ropa rasgada y manchada de sangre. «Señora Lucía», jadeó, tambaleándose, necesito ayuda».
Lucía lo hizo entrar rápidamente mirando hacia los lados, para asegurarse de que nadie lo hubiera visto. Lo sentó en una silla y comenzó a examinar sus heridas. Tenía un balazo en el hombro y varios cortes profundos en los brazos. «¿Qué pasó?», preguntó mientras preparaba agua caliente y trapos limpios. «Una emboscada», murmuró Vicente entre gemidos de dolor. «El ejército nos estaba esperando en el paso de la montaña. Muchos murieron. Yo logré escapar. ¿Y Julián, el hijo de Esperanza?» Vicente cerró los ojos, y Lucía supo la respuesta antes de que él hablara. «Lo siento, señora, lo siento mucho». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Lucía mientras limpiaba las heridas de Vicente. Pensó en Esperanza, en cómo debería darle la noticia, en el dolor insoportable que su amiga tendría que enfrentar. «¿Por qué regresaste aquí?», preguntó, tratando de controlar su voz. «No tenía otro lugar a donde ir», admitió Vicente. «Y quería que alguien supiera la verdad, que Julián murió con valentía tratando de proteger a sus compañeros». Lucía terminó de vendar el hombro de Vicente en silencio. Parte de ella quería echarlo de su casa, culparlo por la muerte de Julián y por todo el sufrimiento que los combatientes habían traído a San Miguel. Pero otra parte, más compasiva, veía en él a otro ser humano roto por la violencia y la desesperación. «Puedes quedarte esta noche», dijo finalmente. «Pero mañana debes irte. No puedo poner en riesgo a mis hijos». Vicente asintió con gratitud. «Entiendo, señora, y gracias. No merezco su bondad». Esa noche, después de que Vicente se durmiera exhausto en el cobertizo, Lucía caminó hasta la casa de Esperanza. El camino nunca se había sentido tan largo, cada paso pesando como plomo en sus piernas. Cuando llegó, encontró a su amiga tejiendo bajo la luz mortecina de una vela. «Lucía», sonrió Esperanza al verla. «¡Qué sorpresa! ¿Quieres un té?». Lucía se sentó lentamente tomando las manos de su amiga entre las suyas. «Esperanza, tengo que decirte algo. Sobre Julián». La sonrisa se desvaneció del rostro de Esperanza. «No», susurró. «No, por favor. Vicente vino al pueblo. Hubo una emboscada. Julián no sobrevivió». El grito que salió de la garganta de Esperanza era el sonido más desgarrador que Lucía había escuchado en su vida. Era el lamento de una madre que había perdido a su hijo. Un dolor tan profundo que parecía rasgar el tejido mismo de la realidad. Lucía la abrazó mientras sollozaba, sin palabras de consuelo, porque no existían palabras para un dolor así. Se quedó con Esperanza toda la noche, sosteniéndola mientras lloraba, preparándole té que no tomaba, simplemente estando presente porque era lo único que podía hacer. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a iluminar la habitación, Esperanza finalmente habló con voz ronca. «Esto tiene que terminar, Lucía. No puede haber más madres como yo. No puede haber más Julianes». Lucía asintió, sintiendo cómo la determinación comenzaba a reemplazar al miedo en su pecho. «Tienes razón, pero no sé qué podemos hacer». «Podemos hablar», dijo Esperanza, limpiándose las lágrimas. «Podemos contar la verdad. Podemos asegurarnos de que nadie más en este pueblo sea seducido por promesas vacías de gloria». Durante los días siguientes, Lucía y Esperanza organizaron reuniones en las casas del pueblo. Hablaban con las familias, especialmente con los jóvenes, compartiendo la historia de Julián, explicando la realidad brutal de la vida como combatiente. Algunos las escuchaban con atención, otros con escepticismo, pero plantaban semillas de duda en aquellos que habían romanticizado la lucha armada. Vicente se recuperó lo suficiente para partir al tercer día. Antes de irse, se despidió de Lucía en el patio. «Señora Mendoza», dijo, colocándose el sombrero sobre la cabeza, «usted me ha enseñado algo importante, que a veces la verdadera valentía no está en empuñar un arma,
sino en mantener la compasión incluso cuando duele. Solo espero que encuentres un camino diferente, Vicente, respondió Lucía. Uno que no involucre más muerte. Él asintió tristemente. Yo también lo espero, señora, yo también. Mientras lo veía alejarse por el sendero que salía del pueblo, Lucía sintió que un capítulo se cerraba, pero sabía que las consecuencias de la llegada de los combatientes seguirían resonando en San Miguel durante mucho tiempo. Las semanas se convirtieron en meses. El pueblo intentaba sanar, pero las heridas eran profundas. La familia de Julián organizó un funeral simbólico, ya que su cuerpo nunca fue recuperado. Casi todo el pueblo asistió, un río de lágrimas y abrazos que testimoniaba tanto el dolor compartido como la determinación colectiva de que no hubiera más pérdidas. Don Abundio, el presidente municipal, convocó a una asamblea especial. De pie en el kiosco donde Esteban Rojas había pronunciado sus discursos encendidos, habló con una voz que temblaba, pero que también mostraba una nueva fuerza. Hermanos y hermanas, comenzó, hemos vivido tiempos oscuros, hemos visto cómo las promesas de justicia se convirtieron en violencia, cómo las esperanzas de cambio trajeron solo dolor. Pero también hemos aprendido algo valioso, que nuestra fuerza no está en las armas, sino en nuestra unidad como comunidad. La multitud escuchaba en silencio. Lucía estaba de pie junto a Esperanza, sosteniendo su mano. Propongo que formemos un consejo comunitario, continuó don Abundio, que trabaje para resolver nuestros problemas desde dentro, sin recurrir a la violencia, que busquemos soluciones pacíficas a nuestras necesidades, que protejamos a nuestros jóvenes de aquellos que quieran reclutarlos para causas que solo traen muerte. La propuesta fue recibida con aplausos cautelosos. No era una solución mágica, pero era un comienzo. En los meses siguientes, San Miguel comenzó a transformarse de nuevo, pero esta vez desde dentro. Se estableció el Consejo Comunitario, compuesto por representantes de diferentes sectores del pueblo. Lucía fue elegida como una de las vocales, encargada de asuntos relacionados con las familias y los jóvenes. El Consejo organizó proyectos cooperativos, un huerto comunitario, un programa de alfabetización para adultos, talleres de oficios para dar opciones a los jóvenes. No era fácil. Los recursos eran escasos y algunos habitantes permanecían escépticos, pero lentamente, semana tras semana, comenzaron a ver resultados. Una tarde, mientras Lucía supervisaba el huerto comunitario donde varios jóvenes trabajaban voluntariamente, Mateo se acercó a ella. «Mamá», dijo, señalando las plantas que comenzaban a brotar, «¿esto es lo que querías decir cuando dijiste que podíamos hacer las cosas diferentes?» Lucía sonrió revolviendo el cabello de su hijo. «Exactamente, mi amor. Esto es cambio real. No necesita balas, solo manos dispuestas a trabajar juntas. Sin embargo, la paz frágil de San Miguel fue puesta a prueba nuevamente cuando, 6 meses después de la partida de los combatientes, llegaron noticias de que otro grupo armado se acercaba a la región. Esta vez, el pueblo estaba mejor preparado. El Consejo Comunitario se reunió de emergencia. La tensión llenaba el salón mientras debatían qué hacer. «No podemos enfrentarlos con armas», dijo Lucía firmemente. «Eso nos convertiría en lo que juramos no ser. Pero tampoco podemos simplemente dejarlos entrar y repetir lo que pasó antes», argumentó Tomás Velasco. Esperanza, quien también formaba parte del consejo, propuso una solución. ¿Y si los recibimos como comunidad? No con temor, sino con claridad sobre quiénes somos y qué representamos. Les mostramos que no somos un pueblo para ser usado, sino una comunidad con dignidad propia. La propuesta era arriesgada, pero tenía sentido. Cuando el nuevo grupo de combatientes llegó una semana después,
encontraron algo que no esperaban. En lugar de un pueblo asustado y disperso, encontraron una comunidad organizada que los recibió en la plaza con el consejo completo presente. El líder de este grupo, un hombre llamado Armando Soto, parecía desconcertado por la recepción. «No venimos a causar problemas», dijo, repitiendo palabras similares a las que Esteban Rojas había pronunciado meses atrás. Don Abundio dio un paso adelante. «Y nosotros no somos un pueblo que se deje intimidar o usar. Si necesitan provisiones, podemos compartir lo poco que tenemos. Pero no permitiremos reclutamientos, no toleraremos amenazas y no nos convertiremos en base para actividades violentas». Armando Soto miró alrededor, evaluando la situación. Vio rostros firmes, una comunidad unida, y quizás comprendió que forzar su presencia aquí costaría más de lo que valía. «Respeto eso», dijo finalmente, para sorpresa de todos. «Necesitamos más pueblos como el suyo, con dignidad y claridad. Aceptaremos las provisiones que puedan ofrecernos y seguiremos nuestro camino». La tensión no desapareció completamente, pero la situación se manejó sin violencia. Los combatientes permanecieron solo 2 días, recibieron comida y agua y partieron sin incidentes. Cuando se fueron, un suspiro colectivo de alivio recorrió San Miguel. Esa noche, mientras el pueblo celebraba discretamente haber evitado otro conflicto, Lucía se sentó en su patio con Mateo y Sofía. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con intensidad. «Mamá», preguntó Sofía recostándose contra su hombro, «¿significa esto que ya no vendrán más hombres con armas?» Lucía acarició el cabello de su hija, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «No puedo prometerte eso, mi amor. El mundo fuera de nuestro pueblo sigue siendo complicado y a veces violento. Pero lo que sí puedo prometerte es que siempre lucharemos por mantenernos unidos, por resolver nuestros problemas con sabiduría y no con violencia». Mateo, quien había estado escuchando en silencio, añadió: «Como lo que hicimos con el Consejo Comunitario, trabajando juntos». «Exactamente», sonrió Lucía. «Esa es nuestra fuerza real». Los meses siguientes trajeron nuevos desafíos, pero también nuevas victorias. El huerto comunitario produjo su primera cosecha exitosa. El programa de alfabetización ayudó a varios adultos mayores a aprender a leer y escribir. Los talleres de oficios dieron a los jóvenes habilidades que podían usar para generar ingresos sin tener que abandonar el pueblo. Esperanza encontró un propósito renovado en su trabajo con el consejo, canalizando su dolor por la pérdida de Julián, en asegurar que ningún otro joven del pueblo siguiera el mismo camino. Organizó charlas regulares en la escuela, compartiendo abiertamente la historia de su hijo, convirtiéndolo en un símbolo de lo que se debía evitar en lugar de emular. Un día, casi un año después de la primera llegada de los combatientes, Lucía estaba en el mercado cuando un joven forastero se acercó a ella. Tenía el rostro quemado por el sol y la postura encorvada de quien ha cargado demasiado peso por demasiado tiempo. «Señora Mendoza», dijo tímidamente, «mi nombre es Carlos. Era parte del grupo del comandante Rojas». Lucía sintió que se le tensaban los músculos, pero mantuvo la compostura. «¿Qué te trae a San Miguel?» «Escuché que este pueblo se defendió de nosotros sin violencia», respondió Carlos, bajando la mirada. «Escuché que encontraron otra forma. Yo quiero dejar esta vida. Estoy cansado de la violencia, del miedo constante. Quería ver si había espacio aquí para alguien como yo». Lucía lo estudió cuidadosamente. Vio sinceridad en sus ojos, pero también cautela. «No es decisión mía sola», dijo finalmente. «Tendrías que presentarte ante el Consejo Comunitario». Carlos asintió. «Entiendo. Haré lo que sea necesario».
La solicitud de Carlos generó un intenso debate en el consejo. Algunos argumentaban que darle refugio a un excombatiente era peligroso. Otros, como Lucía, veían una oportunidad de demostrar que la redención era posible. Finalmente, después de horas de discusión, se llegó a un acuerdo. Carlos podría quedarse, pero bajo ciertas condiciones. Trabajaría en proyectos comunitarios sin paga durante 6 meses, viviría bajo supervisión y compartiría su experiencia con los jóvenes del pueblo para disuadirlos de unirse a grupos armados. Carlos aceptó todas las condiciones con gratitud. «Solo quiero una oportunidad de ser algo más que un soldado», dijo con voz quebrada. Los primeros meses fueron difíciles. Algunos habitantes lo miraban con desconfianza, otros con abierto desprecio. Pero Carlos se dedicó al trabajo con una determinación que gradualmente ganó respeto. Ayudó a construir un nuevo sistema de irrigación para el huerto comunitario, reparó techos dañados de familias necesitadas y compartió honestamente con los jóvenes sobre los horrores que había vivido como combatiente. Pensaba que estaba luchando por la justicia, les dijo a un grupo de adolescentes en la escuela, pero solo estaba perpetuando el dolor. Cada vez que disparaba un arma, me alejaba más de la persona que quería ser. Sus palabras resonaron profundamente. Algunos jóvenes que habían estado coqueteando con la idea de unirse a grupos armados comenzaron a reconsiderar. La presencia de Carlos era un recordatorio viviente de que el camino de la violencia no llevaba a ninguna parte buena. Lucía observaba esta transformación con una mezcla de esperanza y precaución. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el huerto, Carlos se acercó a ella. «Señora Lucía», dijo, limpiándose el sudor de la frente, «quiero agradecerle, no solo por darme esta oportunidad, sino por mostrarme que es posible vivir con dignidad sin recurrir a la violencia». Lucía asintió, arrancando malas hierbas alrededor de las plantas de tomate. «No tienes que agradecerme a mí, Carlos. Agradécete a ti mismo por tener el valor de cambiar». «¿Cambié realmente?», preguntó él, con una vulnerabilidad que raramente mostraba. «¿O solo estoy escondiendo lo que era?». Lucía se detuvo y lo miró directamente. «El cambio real no significa olvidar quién eras. Significa elegir conscientemente ser alguien diferente cada día. Y desde lo que he visto, tú estás haciendo esa elección». Las palabras de Lucía le dieron a Carlos un sentido de validación que no sabía que necesitaba. En las semanas siguientes, se integró más profundamente en la comunidad. Comenzó a asistir a las reuniones del consejo como observador, aprendiendo sobre toma de decisiones colectivas y resolución pacífica de conflictos. Un día llegaron noticias de que Esteban Rojas, el comandante que había liderado el primer grupo de combatientes, había sido capturado por el ejército. El reporte decía que varios de sus hombres habían muerto en el enfrentamiento. La noticia circuló rápidamente por San Miguel, generando reacciones mixtas. «Era inevitable», comentó don Abundio en la reunión del consejo esa noche. «La violencia siempre termina en más violencia». Lucía pensó en Vicente, preguntándose si habría estado con Esteban cuando fue capturado, si estaría vivo o muerto. La incertidumbre le recordó el dolor que aún sentía por Rodrigo, su esposo desaparecido. Algunas heridas nunca sanaban completamente, solo aprendías a vivir con ellas. Esperanza también guardaba silencio, sus ojos fijos en algún punto distante. Lucía sabía que estaba pensando en Julián, en cómo su hijo había sido parte de ese ciclo de violencia que finalmente había alcanzado a su líder. «Esto debería servir como recordatorio», dijo Esperanza finalmente, su voz firme a pesar del dolor evidente, de por qué elegimos otro camino, de por qué nuestros hijos merecen algo mejor. El primer aniversario del día en que los combatientes llegaron a San Miguel
se conmemoró con una ceremonia especial. No fue una celebración, sino un acto de memoria y compromiso. En la plaza, donde Esteban Rojas había pronunciado sus discursos, se plantó un árbol de mezquite. Este árbol, explicó don Abundio, mientras cavaba el hoyo con ayuda de varios jóvenes, incluido Carlos, representa nuestro compromiso con el crecimiento pacífico y sostenible de nuestra comunidad. Sus raíces profundas simbolizan nuestra determinación de permanecer firmes ante cualquier tormenta. Cada familia colocó una piedra alrededor del árbol recién plantado, formando un círculo protector. Cuando le tocó el turno a Esperanza, colocó una piedra más grande que las demás, con el nombre de Julián grabado en ella. Para que nunca olvidemos el costo de la violencia, dijo con voz quebrada pero fuerte. Lucía colocó su piedra junto a la de Esperanza, sintiendo el peso de todo lo que habían vivido, pero también la esperanza de todo lo que habían construido. Mateo y Sofía colocaron pequeñas piedras a sus pies, sin entender completamente la profundidad del momento, pero participando en el acto colectivo de memoria. Esa noche, después de que la ceremonia terminara y las familias regresaran a sus hogares, Lucía se quedó un momento más en la plaza. La luz de la luna iluminaba el árbol recién plantado, tan frágil aún, pero lleno de potencial. Carlos se acercó silenciosamente. ¿Puedo quedarme aquí un momento? Lucía asintió. Permanecieron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Nunca planté un árbol cuando era combatiente, dijo Carlos finalmente. Solo cosechaba muerte. Ver esto es como plantar esperanza. Todos merecemos la oportunidad de plantar esperanza, respondió Lucía, incluso aquellos que han hecho daño en el pasado. Los meses siguientes trajeron cambios sutiles pero significativos a San Miguel. El huerto comunitario se expandió, proporcionando no solo alimentos, sino también un espacio donde las personas se reunían, trabajaban juntas y fortalecían sus lazos. Los talleres de oficios produjeron artesanos hábiles, cuyas creaciones comenzaron a venderse en mercados de pueblos vecinos, generando ingresos adicionales para las familias. El programa de alfabetización evolucionó para incluir talleres de derechos ciudadanos, enseñando a los habitantes sobre sus derechos legales y cómo navegar sistemas gubernamentales para acceder a recursos y servicios. Era empoderamiento a través del conocimiento, no de las armas. Carlos se convirtió en una figura respetada en el pueblo. Su periodo de supervisión terminó y el Consejo votó unánimemente para aceptarlo como miembro pleno de la comunidad. Comenzó a trabajar como instructor en los talleres de oficios, enseñando carpintería, una habilidad que había aprendido de su abuelo antes de unirse a los combatientes. Una tarde, mientras Carlos trabajaba con un grupo de jóvenes construyendo bancos para la escuela, uno de ellos le preguntó: ¿extrañas esa vida? La emoción de ser combatiente. Carlos dejó de trabajar y miró al muchacho directamente. ¿Extraño vivir con miedo constante? ¿Extraño ver morir a mis amigos? ¿Extraño la culpa de haber quitado vidas? No, no extraño nada de eso. Lo que extraño es el tiempo perdido, los años que pude haber usado construyendo en lugar de destruir. Sus palabras, crudas y honestas, tuvieron más impacto que cualquier discurso político o moral. Sin embargo, no todo era progreso sin obstáculos. Una sequía severa golpeó la región, amenazando las cosechas y el suministro de agua. El huerto comunitario, que había sido una fuente de orgullo y sustento, comenzó a marchitarse. La tensión creció en el pueblo, mientras las familias se preocupaban por cómo sobrevivirían. En una reunión de emergencia del Consejo, surgieron propuestas desesperadas. Algunos sugerían abandonar el pueblo temporalmente.
Otros querían enviar grupos de hombres a la ciudad para buscar trabajo. La desesperación amenazaba con deshacer todo el progreso que habían logrado. Fue Lucía quien propuso una solución diferente. Cuando los combatientes llegaron, nos unimos por temor. Ahora debemos unirnos por necesidad. Si juntamos nuestros recursos, compartimos lo que tenemos y trabajamos juntos para mejorar nuestros sistemas de almacenamiento de agua, podemos sobrevivir esto. La propuesta era simple pero radical: compartir verdaderamente, no solo en tiempos buenos, sino especialmente en tiempos difíciles. Requería un nivel de confianza y cooperación que no todos estaban seguros de poder alcanzar. Tomás Velasco, el anciano campesino que había sido escéptico desde el principio, fue quien rompió el silencio. He vivido en este pueblo toda mi vida. He visto crisis y conflictos, pero nunca había visto una comunidad tan unida como la que hemos construido este último año. Si vamos a fallar, que sea por intentar algo grande, no por rendirnos a nuestros miedos. Sus palabras galvanizaron al consejo. Se implementó un sistema de racionamiento comunitario, donde las familias con más recursos compartían con las que tenían menos. Se organizaron brigadas de trabajo para mejorar la infraestructura de agua, construyendo cisternas y sistemas de captación de lluvia más eficientes. Carlos lideró gran parte del trabajo físico, aplicando habilidades que había desarrollado durante sus años como combatiente, pero ahora con un propósito constructivo. Trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, y su dedicación inspiró a otros a hacer lo mismo. Lucía organizó un sistema de cocinas comunitarias, donde grupos de mujeres preparaban comidas grandes que se compartían entre varias familias, maximizando la eficiencia del uso de alimentos y combustible. Mateo y Sofía ayudaban distribuyendo las raciones, aprendiendo lecciones valiosas sobre solidaridad y sacrificio. La sequía duró 3 meses largos y agotadores. Hubo momentos de duda, de frustración, de tentación de abandonar el experimento comunitario. Pero cada vez que alguien comenzaba a flaquear, otro miembro de la comunidad estaba allí para apoyarlo. Esperanza se convirtió en una fuente de fortaleza emocional para muchos. Si pude sobrevivir la pérdida de mi hijo, decía a quienes se sentían abrumados, ustedes pueden sobrevivir esto. Somos más fuertes de lo que creemos. Cuando finalmente llegaron las lluvias, fue como si el pueblo entero exhalara un suspiro colectivo de alivio. Las cisternas se llenaron, el huerto comenzó a revivir y la esperanza floreció nuevamente en San Miguel. La experiencia de sobrevivir juntos a la sequía transformó algo fundamental en el pueblo. Ya no eran simplemente vecinos compartiendo un espacio geográfico. Eran una comunidad genuina, tejida por experiencias compartidas de dolor, superación y apoyo mutuo. Don Abundio convocó a una asamblea especial para celebrar no solo la llegada de las lluvias, sino también lo que habían logrado juntos. Cuando los combatientes vinieron hace más de un año, dijo desde el kiosco, con voz emocionada, pensamos que nos quitarían nuestra identidad, nuestra paz, pero en cambio nos dieron la oportunidad de descubrir quiénes realmente somos. Somos un pueblo que elige la cooperación sobre la violencia, la solidaridad sobre el individualismo, la esperanza sobre el miedo. La multitud aplaudió, no con el entusiasmo exaltado que había recibido a los discursos de Esteban Rojas, sino con una apreciación profunda y madura de lo que habían construido colectivamente. Esa noche, Lucía se sentó con sus hijos bajo el árbol de mezquite que habían plantado en memoria de todos los que habían sido afectados por la violencia. El árbol había crecido notablemente en el último año, sus ramas extendiéndose hacia el cielo como brazos abiertos. «Mamá», dijo Mateo, ahora con 12 años y mostrando los primeros signos de convertirse en un joven, «cuando sea grande,
Quiero ser parte del consejo comunitario. Quiero ayudar a mantener lo que hemos construido. Lucía sintió lágrimas de orgullo llenar sus ojos. Eso me haría muy feliz, mi amor. Sofía, sentada en su regazo, preguntó, ¿el árbol va a seguir creciendo? Sí, respondió Lucía acariciando su cabello, y con él creceremos nosotros también. Los años siguientes confirmaron esa promesa. San Miguel se convirtió en un modelo para otros pueblos de la región que enfrentaban desafíos similares. Delegaciones de comunidades vecinas comenzaron a visitar, queriendo aprender sobre su sistema de consejo comunitario, sus proyectos cooperativos y su enfoque para lidiar con grupos armados sin recurrir a la violencia. Carlos se casó con una joven del pueblo llamada Mariana, hija de los Ramírez que tenían la fonda. Juntos abrieron un taller de carpintería que empleaba a varios jóvenes, dándoles oportunidades económicas que antes no existían. Era la prueba viviente de que la redención era posible, que nadie estaba definido eternamente por sus errores pasados. Esperanza encontró paz en su trabajo con jóvenes. Aunque el dolor de perder a Julián nunca desapareció completamente, lo transformó en propósito. Cada vez que ayudaba a un joven a encontrar un camino diferente, sentía que honraba la memoria de su hijo. Lucía se convirtió en una líder respetada no solo en San Miguel, sino en la región. Viajaba a otros pueblos compartiendo la historia de su comunidad, ofreciendo consejos prácticos sobre cómo construir sistemas de apoyo mutuo, pero siempre regresaba a casa, a Mateo y Sofía, al pueblo que había aprendido a defender no con armas, sino con dignidad y unidad. 5 años después de la llegada de los combatientes, San Miguel celebró un aniversario especial. El árbol de mezquite en la plaza había crecido lo suficiente como para proporcionar sombra a un grupo grande de personas. Bajo sus ramas se organizó una ceremonia de agradecimiento. Don Abundio, ahora con más años y más sabiduría, habló brevemente. Este árbol comenzó como un acto de memoria, pero se ha convertido en un símbolo de nuestra resiliencia, de nuestra capacidad de crecer incluso en tierra árida. Uno por uno, los habitantes del pueblo compartieron testimonios. Algunos hablaron sobre cómo la experiencia con los combatientes les había enseñado el valor de la comunidad. Otros sobre cómo la sequía les había mostrado la importancia de la cooperación. Todos coincidían en que habían sido transformados por las pruebas que habían enfrentado juntos. Cuando le tocó el turno a Lucía, se paró bajo el árbol con Mateo y Sofía a sus lados. Hace 5 años, comenzó, vivíamos con miedo. Temíamos a los forasteros, temíamos al cambio, temíamos a lo desconocido. Pero aprendimos que el verdadero miedo debe ser a perder nuestra humanidad, a dejar que las circunstancias difíciles nos conviertan en personas que no queremos ser. Miró alrededor, viendo rostros familiares, personas con quienes había llorado, trabajado y celebrado. Me tiembla el cuerpo al sentarme, continuó, no de miedo como temblaba cuando los combatientes llegaron, sino de emoción por todo lo que hemos logrado, por la comunidad que hemos construido sobre los cimientos de nuestras luchas compartidas. Sus palabras fueron recibidas con asentimientos y lágrimas. Carlos, de pie junto a Mariana y sosteniendo a su bebé recién nacido, sintió el peso completo de cuán lejos había llegado.